continuamos con el libro de Colosenses, pero vamos a empezar capítulo 3, versículo 1. Y si es posible, si el Señor nos ayuda, poder terminar hasta el versículo 17. ¿Ok? Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Una de las cosas que resalta el libro de Colosenses y que nosotros lo hemos estado viendo, ¿verdad?, constantemente en muchos de los pasajes que Pablo escribe en su carta a la iglesia de Colosas, es justamente la suficiencia que tiene el cristiano en Jesucristo, ¿verdad? Incluso anteriormente se acuerda que le había aconsejado a ellos que dejaran las vanas enseñanzas, las falsas enseñanzas, las fábulas y los falsos maestros, porque en nada edificaba esas cosas en la vida de los creyentes de Colosas. Y es lo mismo que nosotros hacemos en nuestra iglesia, ¿verdad? A veces no es que haya una mala intención en el cristiano de aferrarse de cosas que lo lleven a una vida de religiosidad, ¿verdad?, de piedad, de una vida de devoción, lo cual no es malo, sino que tengamos cuidado en que no llegue el momento en que ponemos más nuestra esperanza en todos esos aspectos religiosos más que en la persona de Cristo, ¿no? Por ejemplo, ¿no es malo ayunar? Claro que no. Pero si ponemos solo nuestra confianza en el ayuno, que bajo mi fortaleza, bajo mi capacidad de ayunar 2, 3 días, 4 días, entonces Dios se va a mover de una manera extraordinaria en mi vida. Entonces ya estamos dejando de lado a Jesucristo para poner nuestra fe y nuestra comunión con Dios, ya no como Cristo el intermediario, sino como yo he decidido ser una persona muy devota a ti, Señor, y sí, yo creo en Jesucristo, pero déjame hacer otras cosas para asegurarme que estoy en una buena devoción contigo. O sea, no es malo ayunar, pero no perdamos de que todo lo que tenemos con Dios Padre es a través de Jesucristo. Amén. No es a través del ayuno. Exactamente. Porque hasta en el ayuno lo hacemos en el nombre de Cristo. Porque Cristo ayunó también. Pero recuerdan cuando Cristo ayunó 40 días, ¿verdad? Y cómo Él se defendió con el diablo. Le dijo, no, tú no me puedes hacer nada porque yo estoy ayunando. El ayuno me ha dado la fortaleza para que... No, Él siempre le recalcó, la palabra de Dios dice, está escrito, está escrito. O sea, el ayuno le permitió a Jesucristo estar enfocado en comunión con Dios, ¿verdad? Pero el ayuno no es que fue su defensa contra el diablo. Su defensa contra el diablo fueron las escrituras, fueron la palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuestra defensa contra toda cosa que se oponga a nuestra vida cristiana es Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces, eso es bueno entender, porque Colosenses, una y otra vez, Pablo manifiesta que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para todo, ¿verdad? ¿Por qué es suficiente? A ver, hagamos una conversación antes de empezar a leer los versículos. ¿Por qué Cristo es suficiente para tu vida como cristiano? Tómalo de manera personal. ¿Por qué Cristo es suficiente? ¿Alguien que quiera decir? Porque es que sin Él no podemos lograr nada. Nosotros fuimos creados, le pertenecemos. Usted diga, sin Él yo no puedo hacer nada. Sin Él yo no puedo. Personal. Sí. Muy bien. Sí, dependemos total y plenamente de Él. Amén. Dependo totalmente de Él. Exactamente, ¿no? Entonces, la suficiencia en Cristo. Yo dependo totalmente de mi Jesús porque Él es el mediador. Por Él yo voy a ver al Padre. Amén. Amén. Porque si yo no lo tengo a Él, yo no voy para ningún lado. Claro. Y hay tendencia, ¿verdad? Sí. De que como Cristo no está físicamente al lado mío, hay tendencia de pensar que, bueno, Cristo está sentado, dice la Biblia, a la diestra del Padre, entonces está ocupado en otras cosas. Entonces yo mejor voy a ocupar mi vida cristiana de otra manera, aferrándome a otras cosas, ¿no? Entonces por eso es, Cristo es suficiente. ¿Qué más? Y a Él lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Amén. El propósito de Él venir al mundo fue ese, de dar su vida
Y a eso es que yo me aferro. Claro. Que dio su vida por mí y que sin Él no hay nada. Claro. Y es por eso que los no creyentes, los que no han pasado todavía esa experiencia de esa comunión espiritual con Jesucristo, buscan de alguna manera, ¿verdad?, tener comunión con Dios Padre con otras cosas, en otras cosas. Y nosotros no podemos caer en eso, porque ellos buscan la salvación ¿cómo? Con sus propias obras. Pero la Biblia nos enseña que no es por nuestras obras que tenemos la salvación, sino por la obra de Cristo, por creer en la obra de Cristo que ya hizo por nosotros. Amén. Ustedes están muy bien, ¿eh? Solo que estaba pasando una evaluación, estaba examinándolo un poquito. Y no le pregunté a Georgie, porque si le pregunto a Georgie, ya me habla hasta del capítulo 3, que todavía no hemos hablado. Pero bueno, vamos entonces a estudiar Colosenses capítulo 3 del 1 al 17. Vamos a asignar versículos, ¿ok? Mi hermana Luz, léame 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 16 al 18, para que veamos un poquito cómo eso se parece a lo que Pablo también está hablando en Colosenses, ¿ok? Luego vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Le voy a pedir a mi hermana Monín que lea capítulo 3, versículos del 1 al 4 solamente. Bienvenida mi hermana Sonia, bienvenida mi hermana Magda. Amén. Aquí no dejé que nadie se sentara, porque era su Ya dice Sonia. Amén. Pues entonces, Marisa, por favor, si me lee Filipenses capítulo 3, versículo 10. Luego, le pido a Mili que me lea Mateo, capítulo 6, versículo 33. ¿Ok? 6:33. Y le ayuda a Mariela, por favor, a buscar Mateo 13, capítulo 13, versículo 45, para que ella lo lea cuando yo se lo pida. Hoy vamos a estudiar Colosenses capítulo 3. ¿Okay? Colosenses capítulo 3 vamos a estudiarlo. Bien, entonces luego le voy a pedir a mi hermano Marce. Ajá. Usted va a leer Dígame. Primera de Corintios, Ajá. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. ¿Ok? Primera de Corintios. Capítulo 12, Primera de Corintios 12, versículo 11. Okay. Verso 11. 12, 11. Verso 11, exacto. Entonces le voy a pedir a Nati que me lea Efesios, capítulo 1, versículo 3. ¿Ok? Hasta ahí. Luego vamos a hacer otra rueda de versículos. Pero como son 17 versículos en Colosenses que vamos a estudiar hoy, vamos a hacerlo por partes. ¿Ok? Del 1 al 4. Así que leamos el 1 al 4 y nos enfocamos qué es lo que dice del 1 al 4 para poder participar. Antes de eso, le voy a pedir a mi hermana Luz que lea entonces 2 de Corintios, capítulo 5 del 16 al 18, porque quiero que después vamos a notar cómo Pablo es consecuente en su teología, cómo Pablo es consecuente en la sabiduría que el Señor le ha dado para revelar, ¿verdad?, lo que es el verdadero evangelio. Pablo hereda este evangelio de Jesucristo, porque Jesucristo se le aparece, Jesucristo lo ordena, Jesucristo lo instala como apóstol, aunque los demás apóstoles no creían, porque ¿cómo va a instalar a un apóstol que nos está buscando para matarnos? ¿Verdad? ¿Cómo es posible? Será un mentiroso, porque no creo que el Señor Jesús haya escogido un hombre como este para su reino y para una labor especial. Inclusive era para una labor especial. O sea, ¿se dan cuenta cómo son los designios de Dios? Nosotros podemos mirar externamente, este vecino no creo que se va a salvar porque ese vecino tiene una cara no sé de qué, dicen algunos, ¿verdad? No ustedes, yo sé que ustedes no dicen eso, pero no sabemos las cosas del Señor, ¿verdad? Entonces, por eso estoy pidiendo que lean primero 2 de Corintios 5 del 16 al 18. Empezamos entonces. Porque leo de la nueva versión internacional, dice así la palabra del Señor. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación.
Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Amén. Tremendo, ¿no? En Cristo, Dios Padre ha reconciliado al mundo. No es a través de nosotros que se ha logrado la reconciliación. Nosotros somos parte de esa reconciliación, pero sin Cristo no hubiera habido reconciliación con el Padre. Si éramos enemigos de Dios, éramos objetos de la ira de Dios, ¿no? Entonces, como dice Pablo, antes yo pensaba de un Cristo de tal manera, farsante, ¿verdad? Ha venido aquí a engañar con su enseñanza, porque él era judaísta 100%. Pablo lo dice en el libro de Corintios, creo que es, o en el libro yo sé, no me acuerdo si es Corintios o Filipenses, donde él habla de quién era. Ustedes se creen santos, yo soy más santo que ustedes, ¿verdad? Judío, esto y el otro, circuncidado, y por aquí y por allá, ¿verdad? Enseñado bajo tal persona, y he hecho esto y he hecho el otro. Creo que Filipenses, correcto. Entonces nos damos cuenta de que después de todo, ahora ese Pablo se confiesa y dice que Cristo lo es todo. Que Cristo, sin Él, no hay entendimiento claro del Evangelio. Bien, ahora vamos a entrar a Colosenses. Vamos a entonces del versículo del 1 al 4, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 4. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Amén. Amén, amén. Pablo hablándole a los cristianos. Yo quiero que vayamos nosotros, que observemos con cuidado, porque muchas de las cartas de Pablo no están dirigidas a los no creyentes. ¿Saben por qué? Porque los no creyentes no la van a entender. La mayoría de las cartas de Pablo están dirigidas a los creyentes, como lo es Apocalipsis. Apocalipsis, muchos impíos lo pueden entender. Cosas que se escriben claramente, pero no la van a aceptar porque el Espíritu no está en ellos. Sin embargo, Apocalipsis se escribe en primer lugar para los creyentes. Por eso se menciona las 7 iglesias. Por eso que cuando ustedes ven la introducción y el continuar de la carta, es a los creyentes, la oportunidad que tienen los creyentes de arrepentirse si están encaminándose mal. No es para los impíos. Le cae indirectamente a los impíos, porque es que ya se sabe lo que va a ocurrir con los impíos. El Señor está interesado más en los suyos. ¿Qué dice Jesús cuando llegó a este mundo y apareció en Jerusalén con su burrito? Yo he venido a los suyos vino, pero los suyos lo rechazaron. Dice inclusive un profeta que es Isaías o Zacarías, si no me acuerdo. O sea, claramente está visto que el primer interés del Señor es su pueblo, es sus hijos. Él quiere y está interesado seguir moldeando la vida de sus hijos. Por eso que Apocalipsis le descubre todo a sus iglesias. Yo conozco de esto de ti, pero tengo este problema contigo. Y a la iglesia de Esmirna le dice, yo conozco todo de ti, pero no le dice que tiene ningún problema. ¿No? O sea, cosas interesantes vemos en estas situaciones, ¿verdad? Y bueno, entonces aquí estamos viendo del 1 al 4. A ver, ¿qué es lo que le llama la atención de esos versículos del 1 al 4? Conversemos. Busquen las cosas de arriba, que se enfoquen en las cosas de Dios y no en lo que éramos, en lo que, cómo vivíamos, y en lo que el mundo ofrece. ¿Y qué sería enfocarnos en las cosas de arriba? En pequeños ejemplos. En
voluntad del Señor. Hacer la voluntad del Señor. Vivir, esforzarse en hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Y sin embargo, ese es el mensaje del Evangelio y nosotros estamos buscando las cosas de abajo, asegurándonos de las cosas de abajo, lo cual no es ningún pecado. Ojo que la Iglesia Comunidad de Fe no está en contra de los que quieran progresar económicamente, en absoluto. Nosotros no condenamos a los que son ricos, ¿verdad? No los condenamos, porque la riqueza no se debe condenar. La palabra no condena la riqueza. Entonces, el asunto es de por qué entonces nos aferramos tanto a las cosas que están aquí abajo, que son las cosas del mundo. ¿En qué sentido? Ay, es que yo no me quiero enfermar. Ay, es que yo no me quiero... Señor, no me lleves todavía porque quiero conocer a mis bisnietos. Señor, ojo que no estoy diciendo que nos debemos morir ya, no estoy diciendo eso tampoco. Pero me refiero a que está tan arraigada nuestra esencia humana en este mundo que queremos asegurarlo todo aquí. Quiero asegurarlo para mí, para mis hijos, para mis nietos, para todos. ¿Verdad? Está bien, pero la palabra no nos lleva a enfocarnos en las cosas del mundo, sino nos lleva a enfocarnos en las cosas de arriba. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esfuércese en este mundo, pero no pierda el enfoque de su destino. Amén. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice Jesús. Entonces, con mayor razón, cuando los problemas agobian, pues estamos tan esperanzados que ya que venga lo que venga, yo estoy loco por irme con mi Señor. Otra actitud, ¿verdad? De enfrentar la vida. Otra actitud de enfrentar la vida. Dígame, mi hermano. Una de las cosas que yo hace tiempo, ¿verdad? Que yo me paso pues pensando muchas cosas, que nosotros somos tan favorecidos por el Señor, porque si no fuera por su gracia, si no hubiera sido por la gracia de Dios en nuestras vidas, nosotros hubiéramos sido seres humanos que sí estuviéramos mirando siempre para abajo, sin ningún futuro. Exacto. No hubiera ningún futuro para nosotros. Pero como el Señor, por la gracia de Él en nuestras vidas, nos mantenemos en lo de arriba y con cautela bregando con lo que está abajo. Exactamente. Esa palabra me gusta, con cautela, que viene a ser el balance. No irnos ni al extremo de un lado, porque si nada más estamos pensando todo arriba. Mamá, tengo hambre. No, olvídese, no coman hoy porque yo estoy pensando ahí arriba, nos vamos para arriba. Todos los extremos. Los extremos, exacto. Ya eso sería una religiosidad extrema que no tiene ningún sentido en el Evangelio. Todo con cautela, con balance. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más vemos aparte de eso en los versículos del 1 al 4? A ver. ¿Qué más tenemos? A ver, del 1 al 4. ¿Qué más le impacta? Yo veo Angelito, aquí ¿qué que más le nuestra impacta? vida está escondida en Cristo, segura. Para mí es algo seguro. Amén. Claro, darle esa definición es lo correcto. Estamos seguros en Cristo, ¿no? Nuestra vida pasada está muerta. Amén. Amén. Somos nuevas criaturas. Para el Señor somos nuevas. Aunque nosotros a veces nos vemos al espejo. Ay, Dios mío, yo me parezco a lo que era antes. Mejor voy a corregirme otra vez, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No? Pero entonces eso es, ¿no? Y el cuarto versículo, que ahí hay una promesa también del Señor, cuando dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Amén. Amén. Qué lindo, ¿no? Sí. Ahí está. Cuando Cristo, que es la vida de usted, se manifieste, cuando vuelva. Cuando vuelva, O sea, nosotros- tenemos una herencia Amén. segura Amén. en Cristo, Amén. ¿no? Muy bien. ¿Qué dice Filipenses 3:10? Filipenses 3:10 dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Exacto. Y esa es una de las cosas que vemos, sobre todo en el libro de Apocalipsis. Los mártires, por su fe en el Señor, cómo han tenido que soportar castigo, persecución, inclusive hasta la muerte. El Señor le dice que sean fieles hasta la muerte, si es posible hasta la muerte, ¿no? Y eso del que acaba de leer mi hermana, es eso. En realidad, es el cristiano que no entiende que nosotros
llevamos también el sufrimiento de Cristo, las persecuciones de Cristo, entonces es un creyente que todavía le falta seguir conociendo más del Evangelio, ¿no? Porque todavía de repente algunos que recién conocen el Evangelio creen que llegaron a un lugar que el Evangelio les ofrece en todo momento la seguridad de que no sufran, la seguridad de que no lloren, la seguridad de que no les duela nada, la seguridad de que no les pase nada, la seguridad de que todo lo van a tener en el Señor. Y cuando leemos la Biblia, vemos que no es así. Inclusive una de las aclaraciones o interpretación que nos llegó a nosotros fue Filipenses 4:13, en la que siempre nos referíamos creyendo que yo por lo menos en lo personal nunca lo había visto de esa manera, de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no significa lo que yo por el momento pensaba que todo lo iba a poder lograr, sino todo lo contrario, que en medio de cualquier circunstancia Él iba a renovar nuestra fuerza. Amén. Mi hermano, usted estaba atenta al sermón entonces. Siempre, Bien. porque me aplica. Te cala. Y como. Y también, pastor, eso de Filipenses 4:13, hay una palabra que la primera palabrita es donde está el asunto. Todo. Todo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque la fortaleza de Cristo te la concede a ti para que tú puedas hacer Claro. lo que es necesario en todas circunstancias de ser un cristiano. Claro, porque si usted lee los versículos anteriores, Pablo está hablando que en la abundancia y en la escasez, él ha aprendido a vivir en la abundancia. Entonces, Amén, gloria a Dios. amén. Pero eso lo podemos aplicar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo podemos aplicar para nosotros, pero bajo el contexto correcto. Es uno de los versículos que más la gente se aprende rápido. Exacto, porque yo todo lo puedo en Cristo. Ok, ¿qué quiere decir eso? Que ahora que estoy pasando pobreza, dificultad, enfermedad, yo sigo aferrado a mi Señor, porque en Él todo lo puedo. Puedo pasar este problema. Amén, gloria a Dios. Y cuando estoy en medio de la riqueza y en la abundancia, todo lo puedo en Cristo porque Él va a poner un corazón generoso en mí para compartir con lo que necesito. Amén, gloria a Dios. Saber soportar. Claro, por eso es importante detenernos un momento en el contexto, porque el solo hecho de tomar el versículo 13 nos da pie y abre las puertas para diversas interpretaciones. El solo es ver esa palabra todo, todo lo puedo, qué bueno. Yo necesito un nuevo esposo, todo lo puedo en Cristo. No, yo sé que ustedes las mujeres no piensan en eso, ¿no? Pero bueno. Yo tengo el esposo más perfecto. Amén, amén, Más amén. perfecto. Gloria a Dios. Hermano, ella no piensa en eso, pero si cae uno. Es como Mateo 18 del domingo, ¿verdad? No, El amor de Dios no se desprecia. Exacto. es como Mateo 18, ¿verdad? Que habla que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Yo he escuchado que mayormente algunas personas están refiriéndose al diablo. Hay que atar al diablo. El Señor te va a devolver todo lo que el diablo te ha quitado. En el año 2022, Dios te va a devolver todo lo que el diablo te ha quitado. Bueno. Ahí está, Mateo 18. Lo que atas en la tierra puede atar. Pero no está hablando absolutamente nada de eso. Está hablando de que cuando una persona peca contra ti, ¿qué es lo que va a ocurrir? O sea, está hablando de disciplina, de perdón, ¿no? Y que esa persona, así como tú le perdonas a esa persona, en el cielo Dios te va a perdonar. Amén. Y si tú no perdonas, en el cielo el Señor tampoco te va a Como el perdonar. Padre nuestro lo especifica. Exactamente, mi hermano. Sí, yo siempre he tenido problemas para comprender esa escritura. Siempre he tenido problemas en comprender eso porque yo he oído tantas personas que dicen, yo ato. Exacto, sí. Pero es que eso como una costumbre, No, porque se cree que el Señor, como también nos ha dado poder, creemos que nosotros podemos atarlo al diablo. Dígame, ¿Jesucristo ató al diablo? No.
No, Jesucristo. Es más, dice la palabra, creo que es en Lucas, que dice, el diablo lo dejó para después más adelante volver a tentar. Entonces, Y anteriormente, en la iglesia bien radical, vamos a ponerlo así. radical, Claro. usaban ese versículo, muchos de los pastores, para ir al frente. Y esa expresión de poner y pisotear al diablo en la cabeza y te aplasto la cabeza. Entonces, ya eso lleva por generación a generación y lo oíste, pero no buscaste el significado, lo que iba adelante y atrás. Y lo más peligroso de eso, es que ese tipo de temática, ¿verdad? Que van a pisar al diablo, ese tipo de temática de pisar al diablo, es porque le echan la culpa al diablo de sus pecados. O sea, este diablo, por la culpa de este diablo, toda mi iglesia está pecando. Cuando puede ser en uno o dos, pero en muchos puede ser su propia maldad y su propio corazón, ¿no? Entonces, por eso, qué lindo es entender ciertos versículos que están sacados fuera de contexto. Ahora, es cierto que un versículo se puede interpretar de varias maneras, pero cuidado, no hay que sacarlo del contexto, porque en todo caso, ¿qué diría Pablo ahorita sobre lo que estamos viendo o Filipenses 4:13? Pablo estará revolcándose ahorita, arrancándose los pelos, pues es que yo no quise decir eso. ¿Verdad? Con todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y creen que la gente lo está usando solamente porque ansía y ambiciona cosas que todo lo puede en el Señor. Pablo estará arrancándose los pelos. Es que yo no quise decir eso. Esa no fue mi intención de escribir ese obviando la voluntad del Padre en medio de todo el proceso. Exacto. Sí, Claro. sí, porque yo he oído personas que atan y declaran, y atan y declaran, y atan y declaran. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Qué están declarando ellos? Porque la palabra de Dios está revelada. La palabra de Dios ya está revelada. Por eso, nosotros cada domingo declaramos la palabra de Dios. O sea, el asunto no está en usar esa palabra, yo declaro. Yo no tengo ningún problema con eso. Declárame lo que dice la Biblia. Porque yo declaro todos los domingos esto. Yo puedo decir, esta mañana voy a declarar la palabra de Dios. Exacto. Pero si vamos a usar esa frase con la mala interpretación que tiene, yo tengo el poder, y porque por eso es que estamos aprendiendo en Colosenses y en Apocalipsis, que hay influencias de afuera, ideologías, maneras de pensar. ¿Qué dicen las ideologías del positivismo? Tú eres lo que tú dices, o tú eres lo que tú declaras. Si tú declaras que estás enferma vas a estar todo el día. Pero si tú te levantas esta mañana declarando yo estoy sano en el Señor, además, aunque no sea cristiano, porque eso viene de las religiones del Medio Oriente, ¿verdad? De esas religiones del misticismo, de la meditación, porque todo es el poder de la mente, ¿verdad? Tú piensas que no te duele nada y nada te va a doler. Tú piensas que te duele algo, ya te chavaste porque todo el día vas a estar con dolor. Mi hermano. Yo sí pienso que no me duele por vender. Para que vean que eso no funciona. Pero se dan cuenta. Entonces hay que tener cuidado porque esas cositas se van metiendo a la iglesia. Entonces, mente positiva. Entonces si vamos a hablar desde el púlpito mente positiva, no leamos la Biblia entonces. Pastor, y lo bonito es que eso no le gusta a la gente escuchar. No, claro, porque quizás no tienen oportunidades. No estoy dándome aquí, no quiero pecar de orgulloso ni nada, pero no tienen oportunidad de una iglesia que promueve un estudio bíblico. ¿Cómo lo hacemos? Del comienzo al final. No que viene el pastor y escoge un versículo. Hoy vamos a tener un estudio bíblico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y dónde queda el contexto? ¿Dónde queda lo que dice Pablo antes y lo que dice Pablo después? ¿Se dan cuenta? En cambio, el estudio bíblico es un estudio bíblico. Vamos a estudiar la Biblia. ¿Cómo? Del comienzo al final, para entender lo que realmente está diciendo ese pasaje. ¿Verdad? Y ojalá yo sé que muchas iglesias lo hacen. No necesariamente iglesias que se parecen a la nuestra. Sé que muchas lo hacen y gloria a Dios por eso. Pero
es que si no nos alimentamos de una manera correcta, entonces ¿cómo vamos a tener una base sólida de nuestra fe? Pero miren, no estamos yendo muy lejos. ¿Okay? Por favor, ustedes me ponen a mí, me echan leña al fuego y sigo para adelante. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Ajá, la palabra del Señor se lee así. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Amén, amén. El reino de Dios y su justicia. Y las Amén, demás qué serán lindo, ¿no? añadidas. Mateo 13:45. A ver, María. Aquí dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Ajá. Bueno, entonces nosotros, el reino de los cielos tiene muchas perlas. Y se parece, o sea, buscar el reino de Dios como buscar esas perlas. ¿Qué serían esas perlas? La salvación, ¿verdad? La vida justa en el Señor, la santidad, la santificación. Amén. Amén. O sea, vamos a trasladarlo lo que es, porque de repente por ahí, uy, el pastor dijo que en el cielo hay perlas. No, bueno, menos mal que usted lo acaba de aclarar, mi hermano. Claro, son simplemente simbolismos que revelan lo que realmente es, ¿no? Amén. Son cosas preciosas. Amén. Gracias. Cosas de valor. Correcto, cosas de valor. Primera de Corintios 12:11. Sí, seré de la siguiente manera. En el nombre del Señor, del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo en cada uno en particular como Él quiere. Entonces, buscar el reino de los cielos, ya nosotros tenemos la salvación. ¿Qué sería buscar para nosotros el reino de los cielos? ¿Qué significa? La corona. Muy bien, la corona. ¿Qué más? El camino de santidad, ¿no? El camino de santidad. Walk in righteousness. Ok, walk in righteousness, ¿verdad? En santidad, en santificación. Nuestra transformación día tras día. Eso. Muy bien. A la vez. Y esa transformación la podemos seguir descifrando. Bondad, humildad, dominio propio, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que nos está llevando. Porque alguien puede decir, pero ya tenemos la salvación, ya no vamos a seguir buscando. No. Los valores espirituales del reino no es solo la salvación, es sobre todo para nosotros los creyentes, la bondad, la humildad, el dominio propio, el amor, la paz, ¿verdad? La benignidad y todo eso. Entonces, todo eso encierra buscar el reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios, su justicia. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén, amén. Entonces, mis hermanos, cuando habla de buscar el reino de Dios, estamos siempre, constantemente en la búsqueda de esos valores, no tanto en la búsqueda de que, ya lo encontré. No. En la búsqueda de ponerlo en práctica, ¿no? En esa búsqueda de abrazar esa verdad. Por ejemplo, la humildad, la paciencia, ¿verdad? Ese espíritu perdonador, la mansedumbre. Entonces, si los corazones de los creyentes están llenos de todas esas cosas, porque buscamos constantemente las cosas del reino, entonces eso será una fortaleza para nosotros para no caer en los deseos de la carne. Y los deseos de la carne pueden ser la envidia, pueden ser el tener cierta actitud de venganza contra otro. El perdón debe ser más bien lo que buscamos para que eso contrarreste las demás cosas. Como a veces conversamos con mi hermana Magda, ¿verdad? Ella siempre tiene un dicho, no, yo siempre le digo al Señor, estas cosas no son tuyas, Señor, quítamelo. Claro, ¿por qué? ¿Qué está haciendo con eso? Estoy buscando la humildad, estoy viniendo en humildad al Señor, reconociendo el poder de Dios para que ayude a contrarrestar los deseos de la carne, ¿no? La gente cuando escucha deseos de la carne
solo cree que tiene connotación sexual, pero no. Los deseos de la carne son envidia, el egoísmo, el orgullo y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces en eso debemos nosotros enfocarnos, en seguir buscando. Poner prioridad a las Amén. cosas de Dios. Amén, amén, claro que sí, En claro que sí. nuestras vidas. Amén. Bien, ahora vamos a seguir avanzando. Vamos a leer Colosenses seguir con capítulo 3, pero vamos a avanzar del versículo 5 hasta el 9. Mi hermana Sonia, usted me va a ayudar del 5 al 9, ¿ok? Y luego le voy a pedir, entonces vamos a ir por aquí. Ángel, usted ayúdeme con Efesios capítulo 4. Versículos 22 y 23. Efesios 4, 22 y 23. Luego le pido a Nati que me lea Zacarías, capítulo 1, versículos del 4 al 6. Hasta ahí nos quedamos para después avanzar con más versículos de Colosenses. ¿Ok? Bien, leamos entonces del 5 al 9. Colosenses Del 3. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvéis en otros tiempos cuando viváis en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén, amén. Debemos hacer morir. Ojo, que Pablo está hablándole a los cristianos. No le está hablando a los impíos, porque ellos no tienen que dejar morir nada, porque ellos lo tienen vivito y coleando. Pero nosotros ya supuestamente hemos muerto a eso. Pero el Señor nos sigue ordenando que sigamos, hagan morir. Creo que cuando seamos honestos, cuando hablamos del pecado, el pecado no va a morir en nosotros nunca. O sea, en la esencia del pecado, esa célula del pecado no va a morir. Que nosotros lo que podemos hacer es que cada vez esté más moribundo, está bien. Que tal vez cada vez más ahí sí debemos pisarle la cabeza al pecado, ¿verdad? ¿Se da cuenta? No al diablo. Porque el diablo, al pecado, trate de pisarle la cabeza al pecado. Piense que el pecado es como una cucaracha, ¿verdad? Yo sé que ninguno de ustedes soporta la cucaracha, y menos mi esposa Trini. Entonces, hay que matarlo de una vez, que no lo soportamos. Hay que buscar todos los insecticidas posibles para que desaparezcan de la casa. Entonces, ahí es lo que estamos refiriéndonos en esos versículos. ¿Por qué? Porque dice, hagan morir. Hagan morir. ¿Qué tenemos que hacer morir? Todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, según una nueva versión internacional. ¿Qué dice? Hagan morir. Reina Valera. Dígame. ¿Cuál me dijo? El versículo 1. Perdón, el 5. Hacer morir lo terrenal en vos. Lo terrenal, ¿verdad? Lo terrenal. Dice, ve, hagan morir lo terrenal. O sea, hagan morir todo lo que no tenga que ver con lo espiritual. Nada que tenga que ver con lo espiritual. Lo terrenal debemos hacer morir, ¿verdad? Entonces ahí está el asunto, hacer morir. ¿Y qué más? Incluso detalla. A ver, ayúdenme. ¿Qué detalles hay allí sobre lo terrenal? En su Biblia. Fornicación. Calumnias, ¿verdad? Idolatría. Avaricia, ¿verdad? Idolatría, para que ustedes vean que no es solo el aspecto sexual, es también todo lo que la carne se complace en hacer, ¿no? O sea, nosotros como criaturas todavía imperfectas, con nuestra naturaleza pecaminosa, gloria a Dios que en Cristo ya Dios Padre nos ha librado de la condenación, ya no vamos a ser condenados. Por eso es que la Biblia sigue pidiéndonos. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce. El Señor te conoce. El Señor nos conoce. Él sabe cuáles todavía son nuestras debilidades. Cómo la carne todavía domina nuestras vidas en algún aspecto.
Entonces, eso es la idea del Señor, de que siga hablando de su revelación para cada uno de nosotros. Porque Él nos conoce, aunque de repente nosotros no nos conocemos. Pensamos que estamos bien. Pensamos que llegamos aquí con alitas en las espaldas. Eso lo podemos lograr solamente perseverando en la palabra, Amén. buscando a diario, porque es que como usted en los estudios bíblicos que me enseñó y en la clase de discipulado, que no es huirle a las tentaciones, aprender con el Espíritu Santo a resistirlas, porque si no tendremos que estar encerrados todo el tiempo. Exacto. Pero mientras estamos buscando de la presencia de Dios, Él nos dirige. Correcto. Él nos dirige, por ahí no puedes. O sea, Sí, tú es sabes por nuestra- qué es que nos redarguye. Es nuestra realidad. Es nuestra realidad. Bueno, ¿qué dice Efesios con respecto? A ver, dígame, Nati. Sí, esta es otra cosa de... Es que yo pienso, yo sé que Amén. Y pero por eso, ¿verdad? yo pienso porque estoy vivo. Yo pienso porque estoy viva. Sí, porque... O yo vivo porque pienso. Ahí está. Parece filósofo mi hermana. Sí, sí. Gracias, pastor. Eso de ponerse del viejo hombre Ajá. En este caso, la vieja mujer. y la vieja mujer. Amén. No te veo de viejo. Bien. A ver. Sí, de ponerse del viejo hombre. Ya. Yo siempre estaba pensando que de que el viejo hombre yo me voy a despojar. No, pues. Pero usted lo mira a Angelito. No, pero usted no tiene que mirarlo a él. Angelito, voy a ti. Despojarnos del viejo hombre. Está pensando, está Pero pensando. eso es, el deporte de que hombre, uno se está personalmente, espiritualmente, Despojándose de la vida vieja. del pecado, de la vida vieja. Claro, de los pecados. Y entonces, también el después me dice, hay que pisar ese viejo hombre, Ah. hay que mantener... Claro, pero acuérdense que está hablando de lo que usted tiene acá adentro. No. Ese es el hombre que lleva aquí. Bueno, Angelito es mi pana. Bueno, mis hermanos, por favor, ya. Por eso. Mi hermana, sí, ya está cogiendo, está agarrando carne, pues mi hermano. Te quise. Bueno, entonces estamos hablando de que, ahora va a leer Efesios, ¿verdad? Estamos hablando por qué los creyentes tienen que hacer morir todas estas cosas que revela Pablo en estos versículos, 24 y 26. 24. Perdón, 22 y 23, sí, 22 y 23. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente. Así es, o sea, constantemente, ¿no? Porque Pablo reconoce que todavía nos cuesta quitarnos el ropaje viejo, porque siempre sale eso de que no, yo no me voy a dejar que me hagan esto, no. Pues la carne nos lleva siempre a la venganza, siempre a querer estar a la defensiva de las cosas, ¿verdad? O sea, todo eso tenemos que entender, de que falta todavía mucho en todos nosotros para seguir renovándonos. Exactamente, renovando. Esa palabra es bien, O sea, no, y eso no cuenta cuántos años yo tengo en el Evangelio, porque cada uno de ustedes debe evaluarse. O la pregunta sería, ¿y tantos años que yo tengo en el Evangelio? Y todavía sigo siendo igual, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces la cosa es preguntarnos, ¿no? Cada uno evaluarse delante del Señor. Amén. Bien, vamos. Voy, Zacarías. Mi hermana, sí, pero mi hermano iba a decir algo. No, que es día a día. Amén. La pregunta es Es día a día, claro. Every day, every day. Zacarías 1, del 4 al 6. Dice, en el 8º mes del año, segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová,
de los ejércitos. Perdón. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas se mantengan. A mis siervos, los profetas, no alcanzaron a vuestros padres, por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Bueno, hay cosas que parece que el pueblo de Israel no llegó a cambiar totalmente, ¿no? Entonces, vemos en el Nuevo Testamento, por eso ellos intentaban estar bien con Jehová. Pero ¿qué método usaron? La ley. Trataron de ser estrictos en la ley moral, estrictos en la ley judicial, estrictos en la ley ceremonial, pero nosotros nos damos cuenta que ninguno de esos funcionó. Porque la ley no pudo transformar sus corazones. Y ninguna ley transforma a ninguna persona. El stop sign es una ley. ¿Y cuántos se la pasan? Es que no tiene poder para transformar a nadie. El asunto es de adentro, no lo que pone Dios por fuera. Por eso que en Cristo tenemos nosotros la seguridad de que el poder de Cristo puede transformar los corazones de las personas. Por eso que cuando hemos leído Colosenses 3, versículo 1, dice: ya que han resucitado con Cristo. No hemos resucitado realmente todavía, porque todavía estamos vivos, no hemos muerto, pero está hablando de lo espiritual. Entonces en Cristo la vida es diferente, ¿verdad? Bien, vamos a continuar entonces, mis hermanos. Vamos ahora del 9 al 14. Vamos a leer otra vez versículo 9 y después vamos hasta el 14. Ya falta poquito. Vamos a pedirle a mi hermana Monín que nos ayude con los versículos del 9 al 14. Y luego, entonces, vamos por allá. Magda, ayúdeme con Romanos capítulo 5, versículos del 9 al 11, ¿verdad? 5 del 9 al 11. Luego le voy a pedir a Marce, Colosenses, ¿okay? Un capítulo anterior que es capítulo 1, 2 capítulos. Okay. Capítulo 1, versículos 21 al 23. ¿Ok? Y luego, a ver, ¿qué más tenemos? No, hasta ahí. Hasta ahí está bien. Vamos a ver los versículos del 9 al 14 entonces. Bien. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto en el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revísense de efecto entrañable y de bondad. Revístanse, ¿no? De vestir, claro. Perdón, revístanse, ok. I'm sorry. No. Es humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Yo a algunos de ustedes que los vi ayer, los vi con otra ropa. ¿Y por qué ahora están con otra? ¿Por qué? Georgie, ¿por qué usted se puso esa ropa si ayer tenía otra? Deme una explicación, ¿por qué? No, hay gente que se vean en uno, ¿viste? No, está bien. Que se ve bien en una. No, tú te ves bien, no. Te ves muy bien, mi hermano. Para usar la misma. No usar la misma, ok. ¿Qué más? Que no te limpias. Porque está sucia. Quiero Muy bien. limpiar.
Es una buena ilustración para lo que Pablo está diciendo. Claro. Quítense el ropaje viejo porque está sucio, porque ya no me veo bien con ese ropaje, ¿verdad? Porque ya está viejo y tantas cosas más. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en lo espiritual? Vamos a despojarnos. Cada uno reconoce en qué área de su vida el pecado lo esclaviza. Yo también me estoy apuntando por si acaso. Entonces tengo que trabajar en despojarme de eso, que me traiciona, que me hace quedar mal, me da mal testimonio delante de los demás, ¿no? Entonces es interesante lo que habla Pablo, ¿no? Quitarse lo viejo, ¿no? Lo que nos lleva a toda esa naturaleza pecaminosa y ponerse lo nuevo, ponerse un nuevo ropaje, quitarse la ropa de la naturaleza vieja. ¿Qué es? A ver, ¿qué es quitarse la ropa de la naturaleza vieja en aspecto espiritual? ¿Qué es? Dejar los pecados, dejar lo viejo, fuera, para basura lo viejo. ¿Usted dijo los pecados? Ah, bueno, tiene varios, mi hermana. No, es uno solo. Para basura, ya sabes. El tema es lo que antes de Cristo nosotros hacíamos. Exacto. Ir despojándonos de eso y entrar en la rectitud de lo que el Señor espera de nosotros hasta donde podemos, porque hasta que Él no venga a la Y ahora, La vieja criatura, claro. ya, entonces ya somos nueva criatura. Amén. Ahora, ¿es fácil despojarnos de eso? No. ¿Cómo les va a ustedes? Todavía estamos luchando. Ahí estamos. ¿Y cómo logran? Por lo menos algunos que ya han desaparecido de su vida. ¿Cómo lo han logrado? ¿De qué manera lo Con lograron? la palabra. Con la ayuda del Espíritu Ellos Santo. mismos, Aferrándonos a El Señor se Cristo. lo deja saber a uno, pastor. Claro. Porque hay veces que uno hace algo indebido y rápido el Siendo Señor dice, agradecido. eso no está bien, y uno, ay Señor, perdona. No, siendo agradecidos al Señor. Agradecido del Señor. ¿Verdad? Porque no hay nada mejor que llevar una vida de obediencia por agradecimiento Amén. y no por miedo, Amén. ¿no? Y lo que la Biblia nos enseña es que debemos agradar al Señor por amor a Él y por agradecimiento a Él. La Biblia no nos enseña que debemos agradar a Él por miedo a que nos corte la cabeza. No, porque nos sigue dando oportunidad de arrepentimiento. Entonces, para agradarlo a Él por agradecimiento. Y no podemos olvidar que dentro de esa transformación que el Espíritu Santo, Él que da en nosotros, que nosotros somos un reflejo de Él mismo. Y cuando nosotros entendemos que cualquier cosa que nosotros hagamos y nuestro entorno lo vea, y lo estamos representando a Él para glorificarlo, tenemos que tener cuidado de cómo lo hacemos. Porque eso es como dejar en vergüenza, como Dios se ve mucho, es dejar en vergüenza al Señor con nuestras actitudes. Amén, amén. El 12, mi hermana, si usted lo puede leer, porque eso quiero enfatizar, el versículo 12 solamente. Usted leyó hasta el 14. Sí. Entonces dice, Y después usted me ayuda con Reina Valera. por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad. Sí, está bien, hasta el 12 nada más. Reina Valera, ¿qué dice? Dice, vestíos, pues como escogidos de Dios, santos, amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. O sea, lo que quiero que nos demos cuenta ahí, que somos escogidos de Dios. Una vez más, Pablo no pierde esa constancia que tiene en su mensaje, que somos escogidos de Dios. El Señor nos ha escogido. Por eso debemos caminar como escogidos de Dios. ¿Cómo camina un escogido de Dios? Agradecido. Porque nos escogió aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos escogió aún siendo pecadores. Nos amó aún siendo pecadores. Nos perdonó aún siendo pecadores. Exacto. Y eso es lo que Pablo les hace ver. Recuerden que ustedes son escogidos de Dios. Entonces, vivan de acuerdo a eso. Claro, mi hermana, seamos sinceros. Si alguien en la vida nos ha hecho un favor que realmente ni nos imaginábamos que nos iba a hacer y que nos hizo tanto bien ese favor,
vivimos eternamente agradecidos a esa persona. Amén. Es más, cuando lo vemos, queremos Amén. siempre agasajarlo, ¿y por qué tanto tienes esa afinidad con esa persona? Ay, pastor, usted ni se imagina lo que él me ayudó en un tiempo, pasó esto, y mire que me dio la mano, vivo eternamente agradecido de esa persona. Entonces, esa misma actitud debemos aplicarlo en nuestra comunión con el Señor. Ha hecho algo que no merecíamos, que no esperábamos. Porque el impío espera solamente castigo del Señor. Que nadie va a hacer. Claro. Eso es por favor. Amén. Bueno, eso es lo que Pablo nos quiere dar a entender con que somos elegidos de Dios, ¿no? Que Él es el que elige y no el hombre quien elige a Dios. Y esa es una enseñanza repetida en las cartas de Pablo. El ser elegido de Dios no debe dar pie al orgullo personal, como los judíos. Nosotros somos hijos de Abraham, le dicen a Jesús, ¿se acuerdan? Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué le dice Jesús? Ustedes son hijos del diablo. Habló como puertorriqueño, ustedes son hijos del diablo. Como dominicano, del diablo. Así se lo dijo, ¿verdad? Entonces, no es para llenarnos de orgullo. Como le encanta a mi hermana Sonia, ¿no? No es para llenarnos de orgullo, sino un privilegio. Es un privilegio ser escogidos del Señor, ¿verdad? Ya que no hemos sido escogidos porque somos buenos, sino lo contrario, estábamos muertos y el Señor nos escogió en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, es un privilegio ser reconciliado con Dios y en agradecimiento a esa verdad nos motiva a llevar una vida agradable delante de Él. Para el creyente, el hacer y el decir en la vida cotidiana cobra santidad cuando se hace bajo el entendimiento que el señorío de Cristo está presente en nuestras acciones y por eso lo hacemos para la gloria de su nombre. Amén. Entonces, ese es el mensaje de Pablo, de que nosotros tomemos conciencia cuál es nuestra condición, ¿no? Muy bien, vamos ahora sí, terminamos con los versículos del 15 al 17, ¿ok? Vamos a asignar a mi hermana Luz. Usted me ayuda con Colosenses 3, del 15 a... ¿Faltó un versículo? Romano, yo tengo que leer Romano. Perdóname mi hermana, claro, no. Ok, perdónenme, vamos a reforzar lo que se ha hablado. Romanos 5, 9. Gracias por avisarme, mi hermano. Ok, la palabra dice así. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Más claro no puede ser Pablo, ¿verdad? Qué lindo, ¿eh? Faltó también Colosenses 1 del 21 al 23. Yo con razón decía, ¿por qué el hermano Omar se me estaba mirando mal? Todavía se ha puesto los guantes. La de Michael Jackson todavía se ha puesto. Muy bien. Mi hermano, dígale. Dice así, y a vosotros también, que estáis en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, habiendo malas palabras, obras, ahora os reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarse santo en sí y sin mancha e irreprensible delante de él. Amén. Mi hermano, eso es lo que realmente cuenta. Recuerden, Pablo está hablando de unos versículos anteriores, capítulo 1. En otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos, cuando no estábamos en Cristo todavía. Éramos enemigos de Dios. ¿Cómo que enemigos? Dios no ha hecho nada, sí, pero para la palabra de Dios, para Dios tú eres su enemigo porque tú estás en Cristo, ¿verdad? Entonces, dice, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables, irreprochables, en este momento somos presentados delante del Padre, delante de Jehová, santos, intachables, irreprensibles, ¿verdad? Delante de Él
los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Es por Cristo que el Señor nos ve santos, irreprensibles, intachables. ¿Con tal de qué? De que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Por eso que tenemos una gran responsabilidad en la iglesia. ¿Recuerdan lo que le dijo a la iglesia de Pérgamo? Por tolerar a aquellos que estaban infiltrando las falsas enseñanzas adentro. No, es que eso es serio para el Señor. El Señor, por eso digo, Pablo se estará arrancando los pelos cuando le sacan del contexto lo que él ha dicho en sus cartas. Es que, eso dirá Pablo, es que están abominando contra el Evangelio del Señor. Porque están sacando fuera de contexto, que le están pisando la cabeza al diablo. ¿Cómo que le están pisando la cabeza al diablo? Si todavía el que le va a pisar la cabeza al diablo va a ser Jesucristo cuando venga. Exacto. Por eso todavía el diablo está suelto. ¿Verdad? Entonces ese es el asunto. ¿Cómo? Y es serio ese asunto de mantener la sana doctrina dentro de la iglesia. Y no es doctrina de hombres, porque algunas veces a mí me han criticado, uy, el pastor está enseñando lo que dice Calvino, y agarran e imprimen de ahí del internet que Calvino es el diablo, que no le creen a Calvino, que por aquí, que por allá. Bueno, me pusieron en mi frente todos los artículos que satanizan a Calvino. Ok, le digo, ¿qué dice Calvino ahí? Predestinación, elección, ok. Sácame esos papeles de Calvino. ¿Quién dijo primero eso? Pablo, Colosenses, Tesalonicenses. ¿Acaso en todas las cartas Pablo dice a los escogidos de Dios? ¿Acaso Pedro no dice somos predestinados, somos nación santa, verdad? Nación santa, pueblo santo, escogidos por Dios. Entonces, antes de traerme a Calvino, el primer entonces blasfemo, hereje y doctrina de hombre es Pablo. Entonces vamos a decir que las doctrinas de las cartas de Pablo son doctrinas de hombre. Entonces, cuidado. Por eso, cuidado. Calvino lo único que ha hecho es seguir estudiando, profundizando las enseñanzas del Evangelio. Entonces, ese es el asunto. Que en el internet podemos encontrar de todo. Recuerden que en el internet lo pueden convertir a usted en un angelito el día lunes, y en el internet a usted lo pueden convertir en un diablo el día martes. El internet es peligroso, por eso primero debe estar las escrituras. Amén. No cambiar. Amén. ¿No? Es necesaria una interpretación, claro que sí, en muchos pasajes, pero para que vean que, por eso que yo traigo otros versículos, para que ustedes vean que la misma Biblia se interpreta a sí misma. ¿No? Amén. Muy bien. Vamos entonces, continuamos. El versículo del 15 al 17. Sí, el versículo del 15 al 17. Dice así: que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Amén. Amén. Que habiten ustedes, dice la palabra de Cristo. Que habiten ustedes, dice aquí claramente, la palabra de Cristo con toda su riqueza. Y eso es lo que tratamos de hacer, ¿verdad? Que habite la palabra de Cristo con toda su riqueza. Vamos a terminar leyendo 2 versículos más antes de profundizar esta parte. Mi hermana Sonia, ayúdeme. Romanos capítulo 6, versículos del 11 al 14. Y a Magda, Gálatas 5, 19. Romanos 6, del 11 al 14. Mientras yo sigo leyendo lo que acaba de leer mi hermana Luz. Bueno, entonces, ¿qué está hablando Pablo? Claramente Pablo nos está diciendo que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Debemos caminar en paz, vivir en paz con los demás, aunque los demás quieran vivir en conflicto con nosotros.
los demás siempre van a querer vivir en conflicto con nosotros, porque si no obtuvieron lo que querían de nosotros, siempre van a guerrear contra nosotros, siempre va a haber un problema, pero somos llamados a vivir en paz. Aquí está claramente la instrucción es: vivan en paz, que gobiernen su corazón en la paz de Cristo, a la cual hemos sido llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. ¿Qué dice mi hermana en Romanos 6, del 11 al 14? Romanos 6. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que la obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. 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 Y por eso a veces malinterpreta la gracia, porque la gracia suena como que, pues no pasa nada, si ya somos salvos, que no importa si pecamos. Pero otra vez, pero la ley tampoco te va a salvar de nada, la ley tampoco te va a transformar. Pero sin embargo, si entendemos lo que es la gracia, vamos a hacer las cosas en agradecimiento, porque por gracia Dios me amó, por gracia Dios me perdonó, y por gracia, y por gracia, y por gracia, sin que yo lo merezca. ¿Se dan cuenta? Entonces ese es el asunto, ¿verdad? Y otra cosa que dice el versículo 17, que estamos terminando, dice: y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Verdad? Leamos Gálatas 5:19. La palabra dice así: digo pues, andar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Andar en el Espíritu. Amén. ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es andar? Dejar lo que no es agradable a Dios y seguir ese camino Claro. recto que Dios nos manda. ¿Pero qué es andar? Como andar enfocado en lo Andar en Dios. ¿Qué más es andar? Andar en su palabra. Camino de santidad. Muy bien, exacto. Yo estoy tratando de andar es esto, ¿verdad? Yo estoy andando, este es andar, pero ya no estoy andando, ya me Se detuve. queda uno quieto. ¿Qué dice la palabra? Que es andar, todos los días, cada día, andar, como dice mi hermana, todos los días. Claro, andar, ¿verdad? Entonces es como lo contrario que hacemos los que practican el pecado. ¿Qué es practicar? Hacer lo mismo todos los días, lo mismo es practicar. Entonces son cosas que parecen que no tienen importancia, pero tienen un simbolismo y una explicación que realmente llega a nuestros pensamientos, ¿no? Mi hermana Nati, para despedirnos. Y nosotros como cristianos, ¿verdad? Tenemos que ser renovados cada día. Tenemos que buscar esa renovación cada día, porque cada día es diferente. Hoy es el momento, mañana no se sabe. Exacto. Y entonces uno tiene que ver lo que entra en ese día, poco a poco, cómo asumirlo. Si lo quiere asumir o no. Amén. Porque Claro. tenemos que ser renovados totalmente. En ese sentido, la salvación es muy personal, ¿no? De que yo soy responsable de lo que Dios me ha dado. Debo valorar lo que Dios ha dado. Entonces cada uno es responsable, cada uno está caminando a cuenta con el Señor. Constantemente le rendimos cuenta al Señor, así querramos hacerlo o no, pero el Señor está viendo. Por eso que ustedes se dan cuenta que al final en Apocalipsis ofrecen premios, ¿verdad? Corona, la piedra blanca, ¿verdad? ¿Qué más recibieron anteriormente las iglesias que hemos leído? ¿Qué más van a tener? La piedra blanca, van a tener la corona. A ver, se me está olvidando, Dios mío. No, más premios, mi hermano. Nuevos nombres, pastor. ¿Ah? Nuevos nombres.
nuestro propio esfuerzo. Y la Biblia no se contradice. La salvación no es un premio. Por eso que Cristo está hablando a su iglesia, a los que son salvos. Pero ustedes son salvos, pero como quiera ustedes tienen que ir a la corte y ahí se les va a decir lo bueno que hicieron y lo malo que hicieron. Pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Ahora, si Dios lo quiere, nos puede quitar lo que Él quiera. Por los hechos. Pero nosotros nos basamos en lo que vemos en la palabra, ¿verdad? Porque si la salvación fuera un premio, entonces no necesitamos a Cristo. ¿Para qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Entonces, si la salvación fuera un premio. ¿Se dan cuenta? No le hago. Así es. Bueno, vamos a ponernos de pie con mis hermanos.